Buenas, esto es Orando por el Mundo y estamos por Fiji. Las islas Fiji están muy cerquita de Australia. Para los que no conocen, vamos a hacer un zoom para poder verlas. Ahí ya se divisa algo de Fiji. Bueno, alrededor de 300 islas es lo que conforma las islas Fiji, ¿sí? Vamos a dar el número exacto en unos instantes. Y más que nada quería empezar este tiempo de oración, de intercesión por este lugar, por toda su población, para que empecemos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos intercediendo por un lugar. Vean lo importante y lo magnífico que es de poder lograr hacer estas obras. Podemos interceder a la distancia y que ocurran cosas por medio de la oración, por medio de la fe, del Espíritu Santo que está en todo lugar. El Espíritu Santo se está moviendo y el avivamiento vendrá a este lugar, Dios mediante. Estaremos orando por esto, ¿sí? Quería empezar con una canción que conozco, más de alguno debe conocerla, que dice: ningún principado, ninguna potestad, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? El enemigo fue vencido, a la muerte misma venció Jesús, ¿no? Y esta canción, así más con tono, dice: ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Esta canción que estoy cantándoles es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, tanto en Orando por el Mundo como Orando por Argentina. Quería contarles sobre el versículo que hoy tenemos. Ahora voy a apagar un poquito la imagen para que me escuchen. Está en Segunda de Crónicas, el capítulo 32, que dice: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Quiero contarles un poco sobre esta cuestión. Hubo un rey que se levantó y empezó a hablar: pero si mi papá pudo con este pueblo, ya había hecho matanza, logró conseguir ciertos territorios, ¿por qué piensan que su Dios les va a defender de mi mano? Este mensaje lo dio él primeramente al pueblo y no al rey mismo de Israel. En este caso dice Jerusalén, ¿no? De Jerusalén. Entonces, lo que está diciendo es que este hombre buscó convencer a la gente de que no le hagan caso al rey, que el rey está loco. ¿Cómo van a creer en su Dios si mi padre ya tuvo victorias con su pueblo? Los está mandando a matarse. Esa era su opinión de este rey, que primero trató de eludir a la gente y luego recién empieza a dirigirse al rey por medio de cartas, diciéndole exactamente lo mismo, como: ¿por qué crees que tu Dios te va a salvar si ya en otras circunstancias pasó exactamente lo mismo y mi padre pudo? Decía, ¿no? Entonces, quiero que vean ustedes cómo la mano de Dios se mueve. Este pueblo, junto con su rey, oraron a Dios. Dice: más el rey Ezequías y el profeta, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Quiero que entiendan esto: cuando ustedes oran, cuando ustedes claman, algo se mueve. Dios empieza a interceder, empieza a mover a la gente a nuestro favor. Esto es hermoso porque dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes. O sea que no fue mano de hombre, fue un ángel. Esto, si no les rompe la cabeza, yo no sé con qué. Realmente a mí me llama la atención, y quiero que ustedes sepan que como cristianos están empoderados, están protegidos, Dios los cuida, Dios los guarda.
hagan la obra, hablen, porque Dios va a respaldar esa fe, va a respaldar lo que ustedes hagan. Siempre manténganse en oración y clamando por esas personas que aún no conocen de Dios, que en su desconocimiento y en un montón de cosas que les dijeron alrededor, están hablando mal de Dios, están yendo en contra de su ley, porque no le conocen, porque de a oídas escucharon y oyeron todo como este señor, ¿no? Como este rey que empezó a hablar mal de Dios. Y esta canción que cantábamos se refiere a esto. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá contra el Dios que tenemos? No hay quien pueda. No hay hombre que le pueda hacer frente. Esto es algo que me gustaría que hoy te lleves y que lo entiendas al momento de orar por tu familia, al momento de orar por tu barrio, de orar por tu trabajo y por toda la gente que de pronto te están haciendo guerra porque justamente sos hija de Dios y todo lo que hay dentro tuyo batalla con lo que hay dentro de ellos. Esto es una guerra siempre espiritual. Hay una cuestión de potestades que se mueven, tanto la potestad celestial como una potestad demoníaca. Y hay principados. ¿A qué se refiere con esto de los principados? Se refiere a que hay autoridades. En el mundo espiritual hay quienes tienen mayor rango y otros que tienen menor rango. Y todos ellos conforman parte de un ejército, ya sea un ejército que sea para el pueblo de Dios y otro ejército que es el demoníaco, el del ángel caído, el que ya fue vencido. En Apocalipsis nos menciona que esta batalla ya terminó y Dios gana, Dios gana, es Dios. Jesús va a tener una venida muy pronto, dice, hay una segunda venida y en la segunda venida va a empezar todo lo que nos menciona Apocalipsis, que van a haber una selección de quienes están con Dios, quienes no están con Dios. En esto quiero ser bastante precisa. Fiji, por ejemplo, conoce de la palabra de Dios. Ellos saben, conocen su palabra y decidieron conocerlo. Hace 8 años en Fiji hubo un gran avivamiento de las iglesias, de la gente. Empezó realmente a haber un movimiento bastante importante, sabiendo que Fiji eran personas que estaban muy metidas en la brujería y todas las cuestiones que vienen desde África, ¿no? De hecho, tienen como una cuestión de heridas y cosas del pasado que hubo por el tema de colonizaciones que tuvo Fiji en su historia. Entonces tenemos que saber que Fiji fue un pueblo que se transformó, es un claro Saúl que se transformó en Pablo y frente a todas las circunstancias que pudieron haber pasado, ¿no? Pero queremos mencionarles también un poco sobre la condición espiritual sobre este lugar. En este lugar hubo, de hecho, también misioneros, gente que dieron su vida y que fueron atacados por justamente lugareños que estaban en boga todavía con todo esto de la hechicería, el malambo y demás, que no querían que haya misioneros y los matan. Esto es para poder recordar y tomar conciencia de que los misioneros lo dan todo en los países en los que están. Se fueron hasta Fiji para que la gente pueda conocer de la palabra de Dios y es el día de hoy que en Fiji hay cristianos y la gran mayoría son cristianos, así que más que nada decirles que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece a Dios y el misionero lo entiende de tal forma que incluso dice, si mi muerte, aún mi muerte, bendice a otro, que así sea, si es la voluntad de Dios, que así sea. Me encanta porque hoy en día vemos un montón de gente que, como decíamos el otro día que estuvimos orando, hay gente que muere por sus ideologías políticas, muere por enfermedades, muere por depresión porque le parece que todo está mal y se suicida. ¿Por qué no dar la vida por lo que Cristo hizo, que Él la dio por nosotros? ¿Por qué no ser conscientes de que nuestra vida podría ser una adoración para Él? Tanto predicar como hablar, incluso con gente que no tenga afinidad a lo que nosotros pensamos. Nuestras voces tienen que ser oídas en todo ámbito, sea hospitales, colegios, en la política, en senados, en todo lugar donde haya un lugar de influencia, un lugar donde se pueda prestar la voz, tenemos que estar ahí.
Tenemos que estar siendo docentes, siendo abogados, siendo médicos, siendo veterinarias, siendo gente que limpia en la calle, siendo de todas las profesiones que haya en la sociedad. Un cristiano tiene que tiene que ser luz donde está. Dios mediante también, ¿por qué no? Dentro del arte, dentro de la gente que está en comunicación, todo lo que es la televisión y radio. Les quiero mencionar este mismo versículo en otro idioma para ir practicando otros idiomas. Eu falaram contra o Deus de Jerusalém como contra os deuses dos povos da terra, que são obra de manos humanas. Mas a rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por isso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou anjo que destruiu todos os valentes, os líderes e capitães no campamento do rei da Assíria. Ele, portanto, voltou envergonhado para sua terra e entrando no templo dos seus deuses, ali os seus próprios filhos o mataram à espada. Ahora en inglés. And they spoke against the God of Jerusalem as against the gods of the people of the earth, which are the work of human hands. But King Ezekiel and the prophet Isaiah, the son of Amos, praying for this and cried to heaven. And the Lord sent an angel who destroyed every mighty man and mighty man, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. He therefore returned in shame to this land, and entering the temple of his God, his own son killed him with the sword. Ahora en francés. Est-ils parlent contre les deux de Jérusalem comme contre les deux des peuples de la terre, qui sont l'œuvre de mes humanis. Mais le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amon, priaient pour cela et criaient au ciel, et l'Éternel envoya un ange qui détruisit tous les hommes vaillants et valiants, ainsi que les chefs et les capitaines du camp du roi d'Assyrie. Il retourne dans son pays et étant entré dans le temple de ses dieux, ses prophètes fit le tourner avec les pieds. Hasta ahí estamos. Bueno, les quería mencionar un poco sobre el tema de la bandera. Como verán, en la bandera hay una clara inclinación sobre un tema de colonización. Esa bandera que ven ahí es de Gran Bretaña, ¿bien? Y en parte de la bandera también tienen el escudo, que el escudo está pequeño y al lado yo puse el escudo en grande, ¿no? Bien, como ustedes ven, hay una población, hay una forma de vestir que al menos era típica en ese entonces, que tenía que ver, bueno, con este tipo de faldas. Los que ven ahí son hombres, no son mujeres, son hombres que están representados con lanzas y que tienen, por ejemplo, dentro del escudo las palmeras, tienen como la paloma, que también tiene su significado,
y los barcos, que tienen que ver con la llegada de los colonizadores. Bueno, el idioma en general que se habla en este lugar es el fiyiano, está en inglés, en hindi también hay, y se le dice a la persona que nace en este lugar fiyano, fiyana. Bien, ¿qué más? Otra de las cuestiones, la forma de gobierno es una república parlamentaria, el presidente se llama William Kakonir, que es el que les acabo de mostrar la foto. Y luego el primer ministro es Sitebini Rabuka. El lugar en sí, en superficie, ocupa 18.272 kilómetros cuadrados. Tenemos 300 islas en ellas aproximadamente. Y son 924.610 habitantes, según un censo que hicieron en estos días. Otro tema importante sería el tema del dólar fiyiano. El tema del dinero. Todos los que fueron para allá recomiendan que el dinero sea cambiado antes de llegar. ¿Por qué? Porque el problema es que no hay los típicos arbolitos por todos lados en el lugar. Y la gente desconfía mucho del dinero ajeno, o sea, del dinero en otra moneda. Si vos te vas con pesos argentinos, lo más seguro es que no te los quieran recibir, no saben lo que es un peso argentino y cómo remediarlo. Todavía el tema del precio, un dólar estadounidense puede ser, un euro puede ser, pero otras monedas realmente es que no conocen y prefieren no cambiarlo. Después también tienen que tomar en cuenta que no todos están actualizados, no todos tienen este tema de las billeteras digitales, entonces van a tener que, para comprarse alguna cosita, algo que quieran comprar como, no sé, ropa, bikinis o cosas en la playa, por ejemplo, van a tener que tener cambio, ¿sí? Otra de las cuestiones que les quería mencionar es que es un país insular de Oceanía, ubicado en el Océano Pacífico, y que tiene una capital, que es el lugar más poblado, llamado Suva. En sí, las Islas Fiji son 333 islas situadas en el sur del Océano Pacífico. Bueno, continuamos. Decía, las Islas Fiji son en total 333 islas. Y tras 96 años como colonia británica, la República de Fiji obtuvo la independencia en 1970. Esto es súper importante entender para comprender un poco cómo se fue armando, digamos, la gente que está en el lugar. ¿Qué idioma dijimos que se hablaba en este lugar? A ver si se acuerdan. Dijimos inglés. ¿Cómo puede ser inglés? Por justamente la colonia británica que vino. Después también está el hindi fiyano, que tiene que ver con, digamos, los nativos que pudieron conservar sus tradiciones y demás. A la vez que el fiyano. Como comúnmente hablamos, decimos que es ideal si sabes el idioma del lugar, te va a abrir puertas, te va a abrir que la gente se abra con vos y demás. En sí, Fiji se lo considera al lugareño como una persona sumamente amable. También son muy generosos, buscan como poder hospedarte, darte una mano, de saber si sabes dónde te vas a quedar a dormir, todo. La verdad, gente muy, muy amable. Otra de las cosas que les puedo mencionar sobre este lugar es con respecto a lo que ocurrió en el 2006. Después del golpe de Estado del 2006, el gobierno llegó a hacer una mezcla de un sistema parlamentario con algunas modificaciones hechas por una junta militar que gobernaba. Según la Constitución de 1990, los fiyanos no pueden tener cargos al gobierno, lo que les otorga más poder a los jefes de origen fiyano, aunque desde hace 20 años permiten a extranjeros latinos con ideas innovadoras tener acceso a las reformas políticas y pueden incluso tener un cargo político. Les quería mencionar, cuando hablé sobre el avivamiento en Fiji, me llamó
profundamente la atención que sus mismos dirigentes eran personas involucradas con la obra de la mano estaban involucrados en la obra de Dios. Eran personas, por ejemplo, había uno que decía que era un reverendo. Y yo digo, qué alegría realmente para el pueblo tener un presidente así. Hoy en día, si hay tanta corrupción, si hay tanta maldad, tiene que ver con el alejarse de Dios y con alejarse de todo lo que venía de la mano de Dios. Como el, por ejemplo, no mentir, el no robar y todas estas cuestiones. Justamente como la gente no tiene esos valores, esos principios, esas normas para la vida que tiene, empezaron a haber gobiernos corruptos. Empezaron a haber gobiernos que, por ejemplo, no se puede verificar 100%, pero más de uno le atribuye una muerte a alguien. Entonces, todas estas cuestiones, aún para el que no conoce de Dios, para el que le es muy lejano creer que hay un Dios, tiene que darse cuenta del beneficio enorme que es tener una persona que cree en Dios. Primero, porque es una persona que vas a poder confiar en esa persona. Es mucho más seguro que una persona que es cristiana no ande en estos temas que una persona que directamente es atea, olvídate. El ateo, el agnóstico, comúnmente, ¿a qué va? Va a su propio beneficio y al beneficio de la gente que tiene alrededor y eso. Entonces, pensemos en esto, qué hermosa bendición que tuvo Fiji de tener gente así, de esa calibre, y decir que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe, buscar la voluntad a la mañana para poder ver qué decisiones tomar. Yo la verdad es que me saco el sombrero ante estos presidentes que aún sin querer buscar el poder, Dios los fue preparando, los fue capacitando para poder estar en estos puestos. Realmente es hermoso. Por otro lado, les quiero comentar que no fue nada fácil. Hubo un tiempo, por ejemplo, que en Fiji mencionaban, había como una banda armada que iba en contra del poder y que estaban encima muy armados, o sea, tenían mucho armamento y que incluso quien era autoridad en ese momento estaba encerrado en la casa de gobierno. Esto es algo que la población lo tuvo que ver y la población dijo ante esto, qué circunstancia tan complicada que tenemos, porque ¿qué vamos a hacer si nuestro propio dirigente está encarcelado? Entonces, esas cuestiones ojalá nunca más pasen en este país ni en ninguno de los que vamos a estar viendo, ¿sí? Una de las cosas que les quiero mencionar es que hay una parte de estos pobladores que está a favor, digamos, de todos los turistas que vienen, y hay otros que dicen no queremos turistas, no queremos que venga gente a vivir a este lugar. Es como turismo sí, pero si se quedan a vivir no. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones de tradiciones, también hay unas cuestiones de odios, rencillas del pasado. El tema de las colonizaciones no es menor. Vinieron gente extranjera, les engañaron, les hicieron trabajo esclavo y demás. O sea, tienen toda la razón del mundo de desconfiar de gente que viene de afuera. Sobre todo porque tenemos que entender que el fiyiano no tiene mucho dinero. Tiene el dinero que maneja su isla. Y no es que sale comúnmente de su país, de sus islas. Comúnmente no sale. Entonces tienen un gran temor a aquello que desconocen. También el internet es un tema. Si vos te vas a este lugar tenés que saber que puede pasar que no tengas señal. Entonces si no tenés señal, tenés que ver de qué forma te tendrías que comunicar con la gente que tenés que comunicarte. Si será por cartas, si será por algún medio otro que puedan llegar a tener. O directamente dar por entendido que a tal fecha tengo que estar y si no estoy ya saben. Es cosas por el estilo. Quiero mencionarles también que el lugar tiene una de las tradiciones más hermosas que tiene que ver con su gastronomía, todo lo que consumen, todos frutos del mar.
Si bien hay problemas climáticos y ambientales que les están afectando y mucho, que tiene que ver con la contaminación, están creciendo cada vez más los corales blancos. Para el que no conoce qué es un coral blanco, tiene que ver con la muerte de estos corales. Los corales comúnmente son de colores, son rojo, naranja, amarillo, verde, tienen como varios colorcitos. Y si estos empiezan a detectar dentro del ambiente toxinas y demás, empiezan a morirse, y la forma de morirse de los corales es hacerse blancos. Entonces la gente puede ver corales blancos y dice, ay, qué lindo, pero lindo se murió el coral. Entonces esas cuestiones están pasando. Por otro lado, las islas están pasando por un tiempo bastante complicado porque están mencionando que se están hundiendo. Hay islas que a los lugareños les está preocupando porque vivieron toda su vida en esas islas. Aman estar en las costas y una de las indicaciones que el gobierno les dio es que vayan a las colinas. Porque cuando llueve, cuando crece el mar, realmente llega a lugares donde antes no llegaba. Y cada vez esa costa se está trasladando a otros lugares. Se está trasladando más al centro de la isla. Y es lamentable porque hay gente que está muy apegados a su casa, muy apegados al lugar donde crecieron. De hecho, en una de las costas el problema más grande es que hay una cuestión de piedras que son importantes para su historia. Son la fundación de la gente que llegó en este lugar, que empezó a hacer sus casas los primeros lugareños. Hay mucha historia de la gente cuando llegó a la isla. Y no quieren perder eso, pero si no las corren, no se va a terminar hundiendo y no van a poder ni visitarlos, ni tocarlos, ni nada. Otra de las cuestiones importantes es mencionarles, como les dije, el villano no tiene mucho dinero. Si le piden rehacer su casa, posiblemente una de las dificultades sea el tema económico, los materiales. Imaginen una isla. En una isla no hay un lugar de construcción, no tenés los ladrillos, el cemento. Y las islas de Fiji tienen como estas cuestiones que sí o sí implicaría un gasto bastante importante poder solucionar estos temas. Por otro lado, les quiero mencionar que el tema de la comida, como les veníamos diciendo, ellos se alimentan, por ejemplo, de algo, no sé cómo decirlo. No es una estrella de mar, pero es una especie de roca, parece una roca con púas, que es un fruto de mar. La cuestión es que eso, por ejemplo, hacen las hojas de las palmeras, las hacen quemar, ponen a esos frutos del mar en el centro del fuego y luego de un tiempo lo cascan, es decir, le pegan, lo parten a la mitad y dentro es lo que se comen, que es una especie de como babita que tienen comúnmente las ostras, es parecido. Y eso se lo comen con limón. Les gusta mucho. Así que bueno, les comento estas cuestiones. Después les encanta comer pescado. Todo lo que sea pescado, ellos son muy habitudes de comer pescado. Eso también es otro tema. Como hay gente que no tiene dinero y comúnmente se maneja mucho el trueque, ellos tienen, por ejemplo, esto de comer pescado, de comer lo que ellos mismos cazan o pescan, ¿sí? Quiero mencionarles qué significa Fiji. Fiji, por ejemplo, significa salud del pueblo. Otras de las cuestiones que son interesantes al ver la población de ellos es poder ver cómo está el tema de la comisaría, el tema de la constitución, cómo están los derechos. Y derechos tienen. La cuestión es que hubo una temporada en la que no se respetó. Como dijimos, había un grupo de insurgentes, gente que no estaba a favor del gobierno que estaba en ese momento, y empezaron a hacer destrozos enormes. Dentro de lo que eran supermercados, empezaron a quemar cuestiones así de casas y cuestiones por el estilo. Todo eso son cosas que tenemos que estar orando.
Por otro lado, la organización del lugar tiene una zona central, una zona este, norte, Rotuma y oeste. La zona central es conocida como Suba, el este, la capital es Levuka, del norte su capital es Labasa y de Rotuna Motusa, del oeste Lautoka. La que tiene mayores habitantes dijimos que era Suba, que era la capital del lugar en sí, pero después tienen bastantes habitantes. Rotuma es el que tiene menos habitantes con 2003. El tema del relieve. El relieve es montañoso, tiene una parte más bien llana en las costas y el relieve montañoso está más como en el centro. ¿Sí? Hay todo un tema con Fiji. Hay lugares donde la gente es más sociable y hay otros lugares donde la gente está tal cual como hace muchos años, como nosotros veríamos a algún pueblo originario, como que están todavía en ese estilo de vida, que son chozas bastante con elementos naturales, que viven de la caza de la pesca, que no tienen mayores indumentarias, sino con todas las cuestiones naturales que se cubren. Entonces hay lugares, por ejemplo, que como pueblo deciden respetarle el espacio desde las autoridades. Por otro lado, el tema del clima, comúnmente es un lugar que es más bien cálido de noviembre a abril y hay una etapa que es más fría de mayo a octubre. Las temperaturas que podrían llegar a ser frías es de 22 grados y las precipitaciones son variables. Tienen etapas en las que es más lluvioso que en otras, lo cual les importa muchísimo para su agricultura. Hablando un poco sobre el tema de la agricultura, bueno, tienen una forma de subsistencia en realidad más que de economía de progreso, que tiene que ver con esa agricultura, con poder cultivar azúcar, coco, cacao, jengibre, arroz y tabaco. Y en cuanto a ganadería, tienen principalmente la carne de vacuna, de donde también obtienen lácteos, también tienen cerdos y aves de corral. Fiji entró en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, el 14 de enero de 1996. El turismo representa alrededor del 25% del PBI. Y después, en cuanto a los grupos étnicos, tienen, por ejemplo, una ceremonia Kava, que es muy conocida por los lugareños, que también podría ser una buena etapa para poder hablar de Dios a la gente. Hay cuestiones que ocurren que no son cristianas. Por ejemplo, hay gente que pasa por brasas y lo hacen en torno a otros dioses. Esto es interesante porque ya habíamos visto otros países que hacían como esto de quemarse los pecados, decían ellos, pasando por brasas, o sea, caminar sobre brasas, ardiendo. Esto no está bueno porque en todo caso lo que hicieron fueron mezclar tanto la religión católica en algunos lugares, decir como que se queman los pecados, con lo que es más original, que tiene que ver con deidades que había y que seguramente todavía hay gente que considera esas deidades. También hay cuestiones, sobre todo en este caso, como una cierta adoración a esas deidades, a la tierra, al sol, a la luna, ¿sí? ¿Qué más? El concepto de familia y de comunidad es de gran importancia. En cuanto a la educación, tienen primaria, que es obligatoria por 8 años. A partir del segundo grado se pasa al primer ciclo y después la educación primaria superior. Después llega la educación, un examen final para evaluar los contenidos aprendidos y si los aprueban conseguirán el Fiji Junior Certificate. En caso contrario se repetirá el curso. Después y finalmente se va a la universidad, que en el país hay 3 y destacando la Universidad del Pacífico Sur o institutos de educación superior para especializarse en la materia deseada.
Esto también es importante saber, porque imagínense, les estoy hablando de un lugar que es bastante carente y habría que ver en qué condiciones está la educación, si la educación es gratuita, cómo viene el tema. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no habla de que sea gratuita, habla de que es obligatoria. Bueno, entonces hay 3 universidades y hay diferentes lugares de profesión superior. Después está la Escuela Técnica de Fiji, que ofrece formación en diversos oficios también, por ejemplo, ingeniería, hostelería, estudios empresariales. Dependiendo del país en el que estamos y según la economía cómo se maneja, es que pueden surgir estas ofertas de lo que es profesiones y carreras. Fíjense que acá le meten mucho más a lo que es hostelería, lo que es empresa e ingeniería, que tiene que ver con la construcción. Por otro lado, también hay ofertas de cursos como el Instituto City and Guilds de Londres. Además del sistema de educación tradicional, Fiji también tiene la oportunidad de educación a través de la enseñanza a distancia. El Servicio de Extensión Universitaria dispone de centros y una red de terminales en la mayoría de las zonas de las regiones. Los estudiantes que siguen cursos sin créditos no necesitan ninguna titulación oficial. Sin embargo, los estudiantes que mantienen en los cursos con créditos pueden obtener el título de certificado correspondiente al finalizar con éxito los estudios a través de los servicios de extensión. Esto es importante saber porque les estaba hablando, por ejemplo, del tema de Internet. Ok, hay cuestiones de extensión que está bueno, pero hay que ver si hay Internet en las islas en las que están los chicos. Y ahí podríamos estar orando para que se extienda el tema de la educación. Y una vez más, oramos por una educación sin ideología de género ni partidismo. En cuanto a la religión, estamos diciendo que en el censo del 2007 el 64,4% de la población se declaró cristiana, mientras que el 29,7% era hindú y el 6,3% era musulmana, el 0,8% no religiosa y el 0,3% sikh y el 0,3% restante pertenecía a otras religiones. Los cristianos tienen un 64% que se declararon metodistas, seguidos del 14% que son católicos y el 8,9% de las asambleas de Dios, el 6% adventistas del séptimo día y el 1,2% anglicanos. El 16% restante pertenecían a otras confesiones. Para que vean la enorme cantidad que hay en cuanto de gente cristiana. Yo amo realmente esto porque de alguna forma que haya algún tipo de religión te da una apertura para que vos le puedas hablar a la gente. Cuando la gente es atea es el problema más grande y que tenemos que orar e interceder antes de hablar con ellos. Porque realmente hay una pelea bastante fuerte que se desarrolla para poder llegar a esas almas. Sabemos perfectamente que la salvación es por la fe, no por nuestras acciones, sino porque Dios los busca y Dios los llama, Dios los incentiva, ¿no? No somos nosotros. Dios los mueve a. ¿Bien? Así que bueno, ¿qué les parece si estamos orando por este hermoso lugar? Más que nada, bueno, también de gastronomía me quedó un poquito corto, que no dije que comen mucho coco, pescado, arroz, el boniato, por ejemplo, malanga, la yuca y el pan. Aman la yuca, aman el pescado, aman lo frito también, comen mucho de eso, mucho la parrilla. Y las festividades que tienen, hay algunas que son hinduistas, otras que son católicas, por ejemplo, Semana Santa es católica. También protestante. Hinduista, por ejemplo, es el cumpleaños del dios Rama y el Festival de Colores. Esto está importante porque, por ejemplo, sos cristiano y estás festejando el Festival de Colores. Dale, es hinduista la festividad. Obviamente tu idea podría ser hablar con gente en ese lugar, pero tenemos que considerar estas cuestiones. También hay una celebración en La Bloca, que es la festividad del azúcar, que también está interesante para ir. La festividad del azúcar es en septiembre. Y después también tienen el Día de la Constitución que lo festejan, que es el 7 de septiembre.
El 10 de octubre es el día de Fiji, es el aniversario de la cesión al Reino Unido como la observación de la independencia en 1970. Después hay una festividad musulmana que es el cumpleaños del profeta Mahoma, que es el 2 de noviembre. Y luego los budistas o hinduistas también festejan el Festival de las Luces. Después tenemos, eso es el 16 de noviembre. Luego tenemos el 25 de diciembre, que es Navidad, que es católico o protestante. Y el 28 está el Boxing Day. El Boxing Day, no sé qué será Boxing Day, tendría que buscarlo. Oremos mejor, que se nos alargó bastante. Gracias, Señor, te damos por este lugar, te damos gracias, Padre, porque sabemos que va a venir un gran avivamiento en este lugar. Sabemos que en tu voluntad, Padre, este lugar fue creado, fue pensado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que haya fruto, Señor, que se pueda ver dentro de la gente. Rompemos todo pacto con los demonios y deidades malignas que tuvieron en el lugar. También te pedimos, Señor, por la bendición de su tierra, para que no se hunda más la isla. Te pedimos, Señor, por la unión en armonía de todos los habitantes, por la iglesia con las personas que sean capacitadas, Señor, en medicina, abogacía, en todo conocimiento que les permita administrar el hermoso lugar que vos le diste, Señor. También te pedimos por la educación, sin ideología de género, sin partidismo, y con apertura a hablar de Cristo, y muchos de ellos puedan ser llenos y puedan ir a los estudiantes y a los que trabajan en los espacios de educación, a la salud y a la política. Te pedimos, papá, para que rompas cualquier cadena que haya en este lugar que esté atando a este lugar en cuanto a la miseria, en cuanto a la pobreza, en cuanto a enfermedades, en cuanto a incluso pactos que se hayan hecho con su tierra, con la gente, con los niños. Te pedimos, Señor, que se rompa toda maldición, toda palabra que fue profetizada, Señor, por inspiración de odio, Señor. Rompemos todo eso que haya sido hablado en otro tiempo. Te pedimos, Padre, que los guíes, que los ayudes, Señor, en todo. Guía a los padres para que te puedan conocer. Guía, Señor, a la gente que estará en el lugar hablando, profetizando y hablándole a la gente, Señor, para su propia salvación. Te pedimos también, Padre, por las iglesias que continuarán la obra, por los que tienen que hacer el discipulado. Te pedimos, Padre, que protejas sus vidas, protege, Señor, de todo ataque del enemigo, aún de la gente que no te conoce, Señor, y que piensan realmente de forma errada sobre lo que vos querés hacer en ese lugar. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Se nos extendió bastante el video, así que les debo en francés, en portugués. Me parece que es importante poder hacerlo más corto. Así que les animo una vez más a que estén orando por sus familias, por la gente que aman, que protejan siempre en oración a todos sus seres queridos cuando entran, cuando salen. Recuerden siempre orar por ellos. Sepan que las oraciones tienen poder y cuando cubrimos en oración no saben todas las cosas que estamos evitando que sucedan dentro de los ambientes espirituales. Incluso se desatan victorias dentro de la vida humana, física que podemos llegar a ver. Bueno, les quería mostrar un par de fotos de Fiji, pero están cortitas, hay muy pocas fotos. Y más que nada mostrarles un poco sobre las calles, porque no vimos nada de eso. Me gustaría que aunque sea se lleven esta partecita. Vean las calles como están escritas. Hay algunas que parecen estar escritas en francés. A ver. Ay, miren. Corolevou Catholic Church. Me encantó, me encantó, me encantó. Oramos, los bendecimos a todos los que están ahí trabajando, haciendo la obra. Pedimos al Señor también toda revelación que les esté faltando que puedan recibirla. Que sean bendecidos, prosperados, que reciban mucha ayuda de los lugares que las estén dando.
Les mando un saludo y un abrazo grande. Nos vamos con esta hermosa imagen del lugar y de los lugareños. Esta es la población que ellos tienen. Nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.